empiezo. El test MBTI fue creado originalmente por alguien más que Myers y Briggs, o al menos las bases que utilizaron después para eso. Carl Gustav Jung, un sujeto al que casi nadie le presta atención, pero la verdad es que leer su libro es mucho más fácil que verse muchas otras cosas, porque enseña algunas de las bases que utilizaron más adelante Myers y Briggs, que le añadieron detallitos y cosas al MBTI. Sin embargo, cabe destacar que, más que un test que describe toda la personalidad al completo, es más un test que muestra las, digamos, las perspectivas con las que las personas evalúan la vida. Es por eso que se le considera que tiene más toques de lo cognitivo-conductual. O sea, se basa mucho en las experiencias vividas de la persona y cómo las interpreta. Es por eso que el MBTI más bien habla de tendencias generales en las formas de ver y hacer las cosas. Es decir, no sé si ustedes se han fijado. De repente, por ejemplo, Ale, que es INTP, se ha dado cuenta de que tiene emociones a veces, a pesar de que es un analista, porque todos tienen, y todos tienen todas las funciones cognitivas y todas las capacidades de todos esos, aunque ahorita hablaremos de las funciones cognitivas. La cuestión no es qué hacen siempre, sino cuál es la tendencia general, lo que por lo general usa más, en lo que se siente más cómoda la persona. Porque todos tenemos emociones, todos podemos usar la lógica y analizar. Es más bien la tendencia general. De hecho, es curioso porque el test original del MBTI, bueno, no el original, el más popular, que tiene los muñequitos que tanto conocemos, muestra eso. Entre las muchas cosas que se le critica, hay una que hay que aplaudirle y es que lo muestra como con una especie de línea, de escala, de en tal medida. Es una de las cosas que hay que destacar más del MBTI, es tendencias generales a ver las cosas más desde cierto ángulo, más cómodamente de cierta forma, pero no define absolutamente toda la personalidad de una persona, valga la redundancia. Bueno, eso fue una introducción, muy corta por supuesto, porque así es la vida a veces. Entonces ahora va a continuar Carlos, supongo que por el mismo punto. Supongo no, claro que sí, él ya sabe lo que iba a decir yo antes de que lo dijera. Adivinen qué MBTI es. Probablemente todos, o la mayoría que suelen venir al mundo del MBTI, vienen en parte gracias al test de 16 personalidades. Es el test más popular y es el que suele usarse para popularizar, digamos, la teoría. También se usan digamos, los monigotes, o sea, es la parte estilística de la propia página, aunque realmente no solo estaríamos conectados o solamente estaría conectado el test con la teoría de Jung, con el tema de cómo se llaman los tipos de personalidades. Bueno, ¿por qué? Hay diferencias, bastantes, pero la primera y digamos que la más importante es que una usa las funciones cognitivas, que es el caso de Jung y el caso del MBTI como tal, y el otro usa lo que se llaman los ejes, había mencionado anteriormente, que son extrovertido, introvertido, sensor e intuitivo, pensador y sentimental, y juzgador o prospectivo. Esto es diferente del test de MBTI, digamos, con funciones cognitivas, que tienen un tema más de complejidad, un añadido de complejidad que no solamente permite aprender un poco mejor cómo eres como persona y aprender un poco mejor sobre ti a un nivel más inconsciente. También por el tema conductual, como he mencionado, este test está un poco más diseñado para darse su momento, aprender, leer bastante y razonar hasta que termines encontrando esas piezas que coinciden contigo. Naturalmente es un test un poco más difícil de hacer, necesitas un poco más de conocimiento, por lo cual es menos accesible que el test de 16 personalidades. Pero nosotros en este curso nos vamos a estar concentrándonos en, por ahora, el test de MBTI con funciones cognitivas. Ahora, ¿cuáles son las funciones cognitivas y de qué tratan realmente? Bueno, tenemos 8 tipos, que en realidad son dos grupos separados a su vez en otros dos grupos. Serían las funciones juzgadoras y las funciones perceptivas.
Las funciones perceptivas se encargan de percibir el mundo. Por así decirlo, son las que se encargan de recolectar la información a tu alrededor. Ya sea información del presente, del futuro, del pasado, no importa. El tema es que se encargan de obtener información. En el caso de las funciones jugadoras se encargan de juzgar esa información, sesgarla. Básicamente son las funciones que se encargan de decidir si una información es correcta o no, si una información es buena o no, si, cómo te hace sentir esa información, si deberías guardarla o no, ese tipo de cosas. Entonces las funciones jugadoras se encargan de, por así decirlo, filtrar la información para que obtengas la que necesitas. Este es el primer patrón de comportamiento. Normalmente la función perceptiva busca la información y la función jugadora la filtra para obtener lo que realmente te sirve. Ok, una vez dicho esto, luego vamos dentro de las funciones de los grupos de funciones. Primero vamos al grupo de las funciones perceptivas. Aquí tenemos cuatro tipos que en realidad son dos grupos. A ver, ustedes seguramente habrán visto esto de ni y ne, sí o sé, que es la letra mayúscula, la primera letra mayúscula y luego una letra minúscula, que suele ser la i o la e. Bueno, primero, la letra en mayúscula es, digamos, la función per se. Porque pues este grupo tiene en realidad dos funciones, que son la instintiva y la sensorial. La instintiva sería la N y la sensorial sería la S. Pero luego hay dos variantes dentro de estas funciones, que sería la variante introvertida y la variante extrovertida, que son reflejadas por esa inicial en minúscula, que es la I o la E. Entonces, cuando se habla de ni, se habla de instinto introvertido. Cuando se habla de ne, se habla de instinto extrovertido. Cuando se habla de sí, lo mismo. Sensación introvertida y C, sensación extrovertida. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, vamos a verlo un poco más a detalle después. Pero pueden quedarse con que esta diferenciación en las variantes te dice de dónde obtiene su energía. O digamos de dónde obtiene su percepción. En el caso de Ni, por ejemplo, instinto introvertido, la I ya te está hablando de que esa información o digamos esa, o sea, esa introspección la vas a obtener de tu interior. Por algo es intuición introvertida. Y en el caso de C, por ejemplo, C, es un ejemplo muy claro, es sensación extrovertida. Este es el más fácil de entender, pero básicamente es ¿de dónde vas a obtener tu información? Bueno, básicamente la vas a obtener de las sensaciones externas. ¿Se entiende? Ok. Esa es la primera parte. Ahora, yendo a las funciones jugadoras, aquí de vuelta tenemos dos tipos, separados por sus variantes según si es introvertido o extrovertido. Tenemos la F y la T. Por variante sería Fi y Fe, y Ti y Te. La diferencia entre una y la otra sería que la F se encarga de mayormente filtrar o juzgar en base a cómo te hace sentir algo. Si algo está congruente con tu moral o choca. ¿Qué te preocupa? Eh, ¿Qué sientes al respecto? Es básicamente si te parece bien algo, si te parece bien o mal. Es un juicio subjetivo. Ahora, no porque la F haga sus juicios subjetivos significa que la T no los haga en ocasiones. En realidad estamos hablando de qué preguntas hace la persona por dentro y con qué se queda. Los fe normalmente se van a quedar con que si se sienten bien o mal respecto a algo. No necesitan saber el por qué, no necesitan saber la lógica detrás. Solo necesitan saber si se sienten bien o mal respecto a algo. En el caso de la T, aquí ya estamos hablando de pensadores, así que podemos intuir que estaríamos hablando de lógica.
y es el caso en este momento, los T suelen caracterizarse por usar mucho la lógica. Para ellos la lógica es lo que les dice cómo funcionan las cosas. Ellos no se preguntan si está bien o no, sino si es correcto o no, si coincide con la realidad o no, si tiene lógica o no, si es congruente o no. Y la diferenciación entre ti y T es que T suele tener una concentración más hacia la lógica externa, es decir, si lo que ve en el mundo le parece que tiene lógica, tiene lógica. Ya está. No se pone a reflexionar más a detalle sobre cómo funciona en profundidad esa lógica. Solamente quiere ver que haya estructura. De hecho, por eso T suele ser una función muy estructurada, que le da mucha estructura a la persona, le da un instinto por hacer sistemas, por estructurar cosas, por tener orden. En el caso de ti suele ser una función más de razonamiento. Le gusta replantearse y plantearse cosas, tratar de hacer una especie de red de lógica interna para poder entender a profundidad detalles del mundo. No lo había explicado a detalle, pero en el caso de ni, ne, si y se, lo que los define, la n y la s, es que la n suele ser más instintiva en el sentido de manejan sobre todo ideas abstractas. Son personas que les gusta la abstracción y las ideas. Suelen dejarse llevar por cosas del futuro o por el pasado. Suelen pensar sobre todo en las posibilidades. Mientras que la S se encarga más de lo concreto. Suelen ser personas que les gusta más las sensaciones del presente. Suelen ser personas que tienen los pies más en la tierra y que normalmente no les llama tanto la atención las ideas y lo abstracto. Prefieren cosas que sean aplicables al día a día. Ahora, les dejo con Ors para que continúe con más explicación. Pues sí, lo que pasa es que me había trabado porque estaba a punto de contestarle a esta persona de acá que tiene el trébol en inglés. Entonces le iba a responder que todavía no es tarde, porque de todos modos después podrán hacer sus preguntas, tanto por chat como si es que los pasan a audio. De todos modos, tal y como escucharon, en sí esto tiene su nomenclatura y puede que parezca un poco complejo e intimidante al principio, pero no, es solo cuestión de familiarizarse. Porque, de hecho, esto se trata principalmente de ir viendo en qué encaja cada persona. ¿Saben qué es una cosa curiosa de las funciones cognitivas? Y creo que es una de las cosas que más me agradan, es que tienen un orden, tienen un patrón. Es decir, por lo general se muestran de cierta forma y hay ciertas características en común. Es verdad que les dije en un principio que esto no define toda su personalidad, ¿verdad? Y no es que les mentí, solo es una verdad a medias, porque la verdad es que sí hay muchas cosas en común en personas que tienen el mismo MBTI, o sea, tendencias generales. ¿Notan cuál es la diferencia entre cómo está tan bien estructurado, por ejemplo, Carlos, respecto a que a mí me gusta, o sea, como que sacar las cosas más en el momento? Claro, no es que no sea útil en la estructura, no es que yo no pueda de repente pensar un poco mejor las cosas, o no es que, por ejemplo, él no haya de repente improvisado algunas cosas en la clase anterior, sino más es la tendencia general, pero es usual en personas con ciertas funciones cognitivas tener más tendencia hacia el orden. Y creo que eso también o sea, lo pueden ver reflejado hasta cierto punto en las letras, pero se ve más en las funciones cognitivas. Es decir, las funciones, por ejemplo, la función ni o por ejemplo la función t, o sea, evocan más en ese sentido como ese orden, esa línea y esa dirección. Mientras que otras como podría ser, por ejemplo, la función c o la función ne es como un, bueno, menos palabras, más acción, como las películas de Transformer en cada secuela tienen menos diálogos y menos sentido, pero es divertido y así, o sea, hay ciertas tendencias generales con las cuales se pueden reconocer ciertas funciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. El ejemplo sencillo que podría ser la función fe, que implica conectar con los demás y generar cierta influencia. No significa que las personas que son fe dominante, que tengan esa primera función cognitiva, solo les interese la opinión de los demás. Significa que es algo que se les da naturalmente, de manera casi que intuitiva. Y no se basan tanto en darle una explicación a lo que sienten, pero saben transmitirlo de alguna u otra forma.
Por ejemplo, ahora, esos sí son fe dominantes. Suelen ser personas sociables y que no significa que siempre quieren estar rodeados de personas, pero eventualmente lo necesitan. Mejor dicho, ¿saben qué significa ser extrovertido en el MBTI? Bueno, ser extrovertido no es ser sociable. Ser extrovertido significa que los estímulos que te dan energía vienen del exterior. Una función fe, por ejemplo, a diferencia del phi, la función fe se recarga con a veces socializando o, aunque no esté socializando, viendo gente que socializa o entendiendo cómo otros lo hacen, conectándose con las demás personas y cómo esto genera influencia, pues, o sea, cómo conectan con las emociones de los demás. No siempre, pero es su tendencia general. Mientras que la función phi no. La función phi no necesita de algo en el mundo real, en el mundo físico, algo tangible y exterior. No, la función phi se basa más en el interior. Es verdad que las personas con la función phi igual y conocen cosas viendo hacia afuera, pero lo que les recarga, lo que les anima, lo que les da energía, son las cosas que analizan adentro, es decir, cuando se lo guardan y ven cómo eso, cómo es que eso va en sintonía con ellos mismos. Por ejemplo, mientras que el fe sería bueno transmitiendo sus ideas, conectando con la gente, y se le da hasta cierto punto de forma natural y casi que inconsciente, pero ni tanto. El fe siempre sabrá qué es lo que él quiere. No tendrá dudas de ello, de su código moral, de las cosas que siente que es como tipo, soy ese. No hay explicaciones, pero yo sé que soy ese. Mientras que el fe es como, bueno, yo sé que soy ese, pero una persona que sea muy cercana a mí podría hacerme reconsiderar un poco las cosas. O el contexto podría hacer que yo sepa cuándo no es bueno decirlo. Mientras que el fin, no. No importa lo que el mundo diga, yo sé quién soy. Algo así vendría siendo la diferencia entre una función introvertida y una extrovertida. Ahora, qué curioso, ¿no? Que las funciones se ordenan en extrovertida, introvertida, extrovertida, introvertida. O si comienza con una introvertida, termina en la anterior, en la contraria, ¿no? Porque, como dije anteriormente, o como mejor dicho, justo como dijo nuestro amigo Carl, pues es para darle un equilibrio. Pero la primera siempre es el filtro. La segunda función apoya lo que la primera ya haya hecho. Por ejemplo, en el caso de una persona ne dominante. Y esto es un ejemplo interesante porque sirve para diferenciar a NFP, por ejemplo, de NTP, como ejemplo nada más. Una persona ni dominante busca conexiones en general abstractas entre las cosas. O sea, conectar cosas que aparentemente no tengan relación o sentido que las junten. ¿Qué tiene que ver una zanahoria con la Segunda Guerra Mundial? Y les aseguro que un dominante buscaría cómo darles, o sea, una conexión con eso. Sin embargo, la diferencia, por ejemplo, entre un ne-fi y un ne-ti es que una vez que algo lo suficientemente interesante, random y curioso pasa por el filtro del ne, por ejemplo, alguien con la segunda función T, lo que haría sería darle una explicación lógica. Estas dos cosas son bien random, pero te juro que tiene una explicación detrás, ya tiene sentido, ya vas a ver, porque resulta ser que en la Segunda Guerra Mundial era muy común comer zanahorias en el país de... Claro, ¿verdad? Hechos, detalles, pero más que nada una explicación que tenga sentido. Da igual que tanto le interesa en el fondo, hasta podría dejarla cuando le entienda lo suficiente. Mientras que un nefi utiliza su función fi para ver qué tanto le interesa eso, qué tanto vibra con él o ella y si se lo queda o si es un gusto del momento. Por ejemplo, podrían de repente terminarle gustando, o sea, cuando encuentra esa conexión random, ese dato curioso, ese sabías qué de la Segunda Guerra y las zanahorias, esa persona puede terminar pensando, bueno, ya no importa mucho esto, pero me terminó gustando la temática de la Segunda Guerra Mundial, es interesante y todo eso, y el juego, y así pues. O luego, más adelante, va conociendo nuevas cosas, pero hay algunas cosas que recoge y que se quedan, que siente que le gustan, de entre las cosas random que encuentra. Esa es la cuestión, que la segunda función apoya a la primera. O sea, uno se basa en la primera y que es como un filtro y lo que pasa por ahí, ya ahí recién lo toma la segunda. Y la tercera viene siendo algo así también, un apoyo a las dos primeras funciones con su defecto a la primera. Por ejemplo, en el caso de, en el caso de NTP, sería la función fe. Pero cabe destacar que es eso. Cuando la función no está de primera, no funciona exactamente igual. Depende del orden. El orden de los factores y altera el producto. Su profesor o profesora de matemáticas les mintió. Y no solo eso, no sabía del MBTI seguro. Se los apuesto. Bueno, porque de eso se trata. O sea, la persona con, por ejemplo, NETI ya busca cosas aleatorias, ya les da una cierta explicación lógica, se la busca si no la tenía, pero luego la función fe ya no es para necesariamente conectar con los demás. Quizá le gustaría, pero se enfoca más en apoyar lo que ya están haciendo las dos primeras funciones, es decir, ayudar a conectar con los demás para transmitir la idea que encontró. Por ejemplo, NFP vendría siendo algo un poco diferente. NFP tiene las funciones ne, fi
T. ¿De qué trata la función T? Bueno, ese esquema que está ahí puesto en la pantalla que estás viendo ahí es muy bueno, aunque es, bueno, sobre todo para los que saben inglés, y es que de eso se trata, de más o menos una palabra clave. La función T se basa más que nada en la estructura, en darle sentido y funcionalidad para que la cosa avance, mientras que el T es darle sentido, así no lo vayas a usar, así no sea práctico, pero entenderlo a profundidad. Entonces, NTP busca cosas random, las entiende a profundidad y con la función F las transmite, mientras que la NFP, eso mismo, esto fue el lag del servidor, no vayan a pensar que yo estaba tartamudeando ni nada por el estilo. Fue su imaginación. Entonces, en sí mismo, hablando de imaginación, NFP lo que hace es eso, busca cosas aleatorias en su entorno. Algunas se las queda y siente que las hace parte de su identidad y posteriormente busca formas prácticas y útiles de llevarlas a cabo en la vida, pero no necesariamente porque las conoce a tal detalle, que sí puede, como todo el mundo puede, pero su enfoque por lo general radica más en darle estructura, orden y buscar verdades universales. Mientras que tú le puedes decir a un NTP, eso yo creo que no es así, podría ser de tal forma y pensará, no lo había pensado. Oye, pues si de repente si lo miras de así, un NFP te dirá cómo sí puede funcionar de la forma que lo veía, con argumentos que son bastante amplios y universales y prácticos. Quizás puede que haya matices, pero toma más en cuenta lo necesario para que, digamos, para que continúe, para que funcione, algo que le funciona en todos los momentos que vaya a necesitar, sin buscar algo específico para cada caso. Y ambas cosas son útiles, prácticas y funcionales, hasta que llegamos a la cuarta función. Porque me pregunto, ¿ustedes saben qué MBTI es cada uno de ustedes? Me gustaría que lo escribieran en el chat, aprovechando que pueden hacerlo y no solamente que me están escuchando como un podcast. Así es, te veo a ti también, te estoy señalando, yo sé que lo estás haciendo. Como sea, pueden escribir al MBTI que sale ahí en el chat de texto, porque precisamente así va la cosa. Su última función cognitiva es, por lo general, la parte de ustedes que no siempre aceptan o no siempre les gusta, pero que ahí está, porque todos la tenemos. Por ejemplo, en el caso, uy, perfectamente, justamente ahí está el orden, mira, no contaba con su astucia, es que los INTJ ven el futuro. Y el que diga lo contrario, seguro no es, seguro no es INTJ. Entonces, de eso se trata. La última función cognitiva, por ejemplo, en el caso de NTJ, sí, esto será interesante, porque mucha gente no sabe que los NTJ tienen sentimientos, o se les olvida, o no lo consideran tanto, pero sí que los tienen. Pero ¿qué sucede? Que la función phi, que se trate de ver tus propios sentimientos, está a lo último. Significa que lo que tengan de última función, wow, Carlos, qué increíble apoyo visual, eres lo mejor de lo mejor. Y no ustedes, porque no están escribiendo en el chat de voz. O tal vez sí, no sé, no estoy revisando. La última función cognitiva es la que más le cuesta y le desagrada a la persona utilizar, con la que menos cómoda se siente y la que más tarda en aprender a utilizar de una forma que le sirva y le guste, o al menos soporte. NTJ, por ejemplo, tiene la función phi a lo último. No le agrada mucho considerar sus emociones, sobre todo las emociones negativas, e intenta utilizar principalmente las primeras funciones. Por ejemplo, la función T. Todo tiene que tener un orden, una estructura y una razón. Pueden estar haciendo algo que les gusta, sí, pero tienen que darse una explicación de por qué podría ser práctico y aún así les puede costar solo dejarse llevar. Y todo lo que termina en AR. Es verdad porque acaba de rimar. Y sin embargo, luego tenemos la función ni. Proyectar a futuro. ¿Qué será práctico después? Pensemos en base a lo que luego va a venir. No sería práctico hacer esto ahora. Tengo que hacerlo en este orden y así. Y luego tenemos la función C. Bueno, ya pensamos mucho, hay que actuar. Así, actuar rápido, pensar, planificar, actuar, todo lo que sea posible para no tomar en cuenta que en el fondo me siento desgastado a veces. Porque la función phi se trata de tomar en cuenta las propias emociones y ENTJ no siempre es muy bueno en eso. No es que no pueda, no es que no lo haga. Un ENTJ perfectamente les puede hablar de un gusto subjetivo que tenga y admitir que algunas veces le cuesta a veces tomar en cuenta lo que siente. Perfectamente. La cuestión es llevarlo a cabo. Porque el phi se trata de no tanto explicarlo, sentirlo, hacerlo. Es como que, bueno, listo, ve. Bueno, hazlo, pues. Ya me lo explicaste, ahora hazlo. Y eso les puede costar a las que tienen phi de último o de penúltimo, inclusive. Bueno, más o menos así va la cosa con el orden de las funciones. Altera el producto en el MBTI. Vamos a ver, ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Bueno, como escucharon de mi compañero Orbs, el orden de las funciones es muy importante y básicamente te va a hablar de qué se encarga cada función. Porque no funciona igual dependiendo del orden. Por ejemplo, si está en dominante, puede tomar un rol muy protagonista, pero capaz en auxiliar puede tomar un rol un poco más de soporte. Quizás en terciaria tiene un rol más complementario e inferior, quizás directamente
es el talón de Aquiles de esa personalidad. Pero un poco explicando mejor el tema del orden y cómo funcionan estas, digamos, letras que se ponen así en un orden específico, cómo es que las ponen de esa manera, si es que hay un orden específico que hay que seguir. Sí, a ver, para explicar básicamente, nosotros tenemos 8 funciones, las usamos todas, siempre, no hay una persona que esté incompleta en ese sentido. Nosotros usamos las 8 funciones. Ahora, el orden de uso es lo que en realidad va a determinar qué patrón de comportamiento tienes, que es lo que al final determina qué tipología eres, qué MBTI eres. ¿Ok? Tenemos 4 funciones que digamos son las principales porque son las más usadas. No exactamente es eso, pero vamos a dejarlo ahí, en eso. Tenemos 4 funciones que son las principales y luego 4 funciones que se llaman las funciones sombra. Pero no nos vamos a concentrar mucho en eso, sino hasta después, en otras clases. Para explicar las 4 principales, tenemos primero la función dominante. Cuando vean el orden de las tipologías y sus funciones cognitivas, van a ver que están las letras tipo T, T, N, Fi, Fe, etcétera, etcétera, y van a estar en un orden. Bueno, la primera que sale es la dominante. ¿Cuál es la dominante? ¿De qué se encarga? Bueno, es la más usada y la más cómoda de usar. Digamos que el motor de la persona es la que va a tener el protagonismo. Todo el resto de funciones van a tratar de adaptarse a esta función. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que una persona que tenga de dominante una función la va a presentar mucho. Es así. Normalmente se manifiesta desde la niñez y este va a ser, digamos que, el motor, el lugar en donde la persona se sienta más cómoda y más segura para poder desarrollarse. Luego tienes la posición 2, que es el auxiliar, la segunda función más usada, y básicamente funciona en conjunto con la dominante. Es su apoyo, es, digamos, su ayudante. Vamos a decirlo de esa manera. Y normalmente amplía la info recibida o amplía el juicio recibido de la dominante. Entonces, la auxiliar suele encargarse de eso, darle ese matiz a la primera función dominante, darle un poco más de riqueza o en otros casos directamente darle cómo usar la dominante su propia energía, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, en el caso de un NITE, Ni se va a encargar, como recuerdan, intuición introvertida, Ni se va a encargar de generar ideas, pensar a futuro, pensar en conclusiones. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, T se va a encargar de darle la lógica y estructura a esas ideas. De forma que Ni va a usar su T, va a usar el T de auxiliar, como una especie de estructura para darle sentido a estas ideas. Ni por sí sola ya busca ideas, pero no sabe cómo relacionarlas. La forma que tiene de relacionarlas es mediante su auxiliar. En este caso sería T o Fe, por ejemplo. Luego tienes la terciaria, que digamos que se encarga de resolver un problema cuando las primeras dos no pueden. Básicamente complementa conclusiones o situaciones en las que la dominante y la auxiliar no están pudiendo encargarse solamente. Esta es la que se suele desarrollar más en la madurez y es la que empieza a darle más completitud a tu persona. La terciaria tiene una situación especial que hay que tener en cuenta. Y de aquí vamos a ver por qué tienen específicamente ese orden. La auxiliar y la terciaria son opuestas naturales. ¿A qué me refiero con opuesto natural? Bueno, ustedes saben que T y F, por ejemplo, son opuestos. Y Ni, o sea, y N y S son opuestos también. Esto es lo que se llaman opuestos naturales. Aunque pueden llamarlo opuestos y ya está. No tienen una terminología específica. Pero para no dar confusiones, son opuestos. Entonces, si por ejemplo tu auxiliar es ti, entonces tu terciaria va a ser fe. Si tu auxiliar es te, tu terciaria va a ser fi.
Si tu auxiliar es ne, tu terciaria va a ser si. Entonces, están viendo acá, o sea, lo que hacemos es cambiarle a la función opuesta, en el caso de ne, de la n a la s, y le cambiamos la energía. En este caso, cambiaríamos de energía extrovertida a energía introvertida. Esos serían los opuestos. Y por último, tenemos la inferior. La función, o sea, el orden, o sea, recuerden el orden, la cuarta función, la función inferior, es, digamos, la menos usada y menos desarrollada. Es el último recurso. Normalmente la gente no suele sentirse cómoda usando la función inferior y suele ser una función o sea, que aparece cuando todo lo demás sale mal. ¿Por qué es la menos usada y la menos desarrollada y por qué es tan problemática de usar para las personas? Porque la función inferior es la opuesta natural a la dominante. Entonces, naturalmente, la dominante y la inferior van a estar chocando constantemente respecto a cómo responder preguntas o cómo, digamos, usar tu energía. Entonces, como la dominante es la forma más cómoda que tienes de afrontar la vida, obviamente la vas a estar usando mucho más. Pero en algún momento que quieras usar tu inferior, vas a notar que va a chocar con tu motor, va a chocar con lo que más seguro te hace sentir. Entonces, de ahí que sea tan complicado usarla. En el caso de la auxiliar y la terciaria, que son opuestas también, no pasa tanto problema porque no son tu motor, no son lo que está ahí delante. Ok, una vez explicado el orden, ahora podemos ir a el tema de los tipos de personalidad y cuál es el orden de sus funciones cognitivas. Bueno, yo les hablé que son cuatro funciones, ¿no? Cuatro funciones principales. En el caso de INTP, por ejemplo, las cuatro funciones son ti, ne, si y fe. Pero quizás si empiezan a preguntarse, si quizás empiezan a ver patrones, pueden notar que aquí hay patrones en el orden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de INTP tenemos ti y luego tenemos ne. O sea, tenemos una función juzgadora introvertida y luego una función perceptiva extrovertida. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, en resumen, y para hacerla fácil, la función motor, la función principal y la función auxiliar no pueden compartir la misma energía. Si tu función jugadora es introvertida, tu función auxiliar, tu función perceptiva va a ser extrovertida. Es así. No pueden compartir la misma energía. Entonces, si por ejemplo eres Ni de dominante, bueno, tu auxiliar va a ser Te o Fe. Y si eres Fi de dominante, tu auxiliar va a ser Ne o Se. Ahora, de vuelta a lo mismo. No puede compartir el mismo tipo de función. Es decir, si tienes una función jugadora de dominante, no puedes tener una jugadora de auxiliar. Tiene que ser de la otra versión. Entonces, eso, para empezar. Y lo segundo, no pueden compartir la misma energía. Entonces, sabiendo esto, podemos empezar a formar este gráfico mental, digamos, que quiero que formen, en donde vemos que todas las funciones, o sea, todos los tipos de personalidad, siempre van a compartir estos patrones. Siempre van a tener una función extrovertida, luego una extrovertida, luego una introvertida, luego una extrovertida. O si empiezan con una extrovertida, luego va a ser una introvertida, luego extrovertida, luego introvertida. Se van turnando, vamos a decirlo así. Se van turnando en las cuatro. Y lo segundo también importante, y esto también lo pueden tener en cuenta, si notaron una cosa, yo hablé de opuestos, ¿no? Entonces, en el caso de, yo qué sé, por ejemplo, ISFJ, que tiene sí y fe, entonces el auxiliar y el terciario son opuestos. Entonces, el terciario, que es el opuesto de fe, que es el auxiliar, será ti. Y el inferior es el opuesto al dominante. Entonces, el opuesto de sí es ne.
Ya que son opuestos, significa que nosotros podemos solamente con las primeras dos funciones saber cuáles van a ser las últimas dos, ¿no? Porque si alguien tiene de terciaria ni y de inferior t, bueno, necesariamente la dominante tiene que ser la opuesta a la inferior. Entonces, si la inferior es t, la dominante es phi. Y en el caso de la terciaria, que es ni, la auxiliar tiene que ser el opuesto, que es c. Entonces, ¿qué nos queda? ISFP, que es phi, c, ni, t. Entonces, solamente con dos funciones ya podemos empezar a saber de qué tipología estamos hablando. Esto es importante porque les puede ayudar a tipear a la gente. No es necesario tipear cada función. Solamente con saber dos funciones que sean opuestas, ya pueden saber el resto. Entonces pueden dedicarse a tipear a alguien buscando su dominante y su auxiliar, o buscando su terciaria y su inferior. Cualquiera de esas dos les puede servir. Solamente es tener en cuenta pues este tipo de reglas. Ahora, fuera de eso, podemos empezar a hablar de otra cosa, que es, ok, tiene sentido las funciones, pero ¿por qué específicamente tienen esos nombres? O sea, ¿por qué alguien que tiene ti, ne, si, fe es INTP? Si no tiene ese orden. Ok, ahí lo vamos a explicar mejor. Pero esto igual no es necesario, es solamente algo que pueden aprender, que es como una especie de regla de tres, para saber en base al nombre de la tipología de qué funciones cognitivas estamos hablando. Entonces, esta regla pueden agarrar un lápiz y un papel y anotarla, o pueden, yo qué sé, ver una página con funciones cognitivas y ver si se aplica. Vamos a agarrar a las funciones extrovertidas, que son todas las funciones que empiezan con E, que serían ENTP, ENTJ, SFP, STJ, STP, SFJ y así. Entonces, notan que siempre tiene una P o una J al final. Es así, P o J, no hay de otra. Ok, si hay una P al final, su función dominante va a ser perceptiva. Es decir, vamos por ejemplo con ENTP. ENTP empieza con E, es extrovertido. Termina con P. Entonces, si termina con P, su función dominante va a ser una prospectiva, una perceptiva, por así decirlo. Bueno, la dominante de NTP es NE, que es una función perceptiva. Entonces se cumple. Vamos, por ejemplo, con STJ. Por ejemplo, bueno, tiene E, extrovertida, J, juzgadora. Entonces, la función dominante va a ser una juzgadora. Entonces, en el caso de STJ, su función dominante es T, que es una función juzgadora, se cumple. Ok, perfecto. Vamos con los introvertidos, que son INTP, INTJ, ISTJ, ISFP, ISFJ y así. Son básicamente los que empiezan con I. Y también terminan con P y J. Aquí vamos a invertirlo. O sea, si hay una P al final, la función dominante va a ser jugadora, no perceptiva. Y si hay una J al final, la función dominante va a ser perceptiva, no jugadora. O sea, básicamente es el opuesto, es el reverso de lo anterior. Entonces, si por ejemplo agarramos INFP, ok, INFP termina en P. Vamos a agarrar el opuesto. Entonces, su función dominante sería jugadora. Entonces, la función dominante de INFP, ¿cuál es? Phi. Es una función jugadora. Ok, se cumple. Ahora, una vez tengamos si debe tener una función dominante y una función jugadora, pero una función jugadora o perceptiva, podemos empezar a ver las primeras dos letras o la primera y la tercera. Si tienen una función dominante perceptiva, es decir, ni, ne, o si o se, sus primeras dos letras es su función dominante. Ok, vamos a ver si se cumple. Vamos a agarrar, yo qué sé, ENFP. Bueno, ENFP, sus primeras dos letras es EN. Ok, ¿cuál es su función jugadora? Ne. Ah, entonces se aplica. Se aplica. ENFP, EN, ne. Vamos a agarrar, por ejemplo,
ENFJ. En el caso de funciones jugadoras dominantes, se agarra la primera y la tercera. Entonces, ENFJ es una función, tiene una función dominante jugadora. Entonces, agarramos la primera y la tercera. ¿Cuáles son? E y F. NFJ. ¿Cuál es su función dominante? F. Se cumple. Ok. Ahora, ¿cómo sacamos la auxiliar del nombre? Bueno, en el caso de agarrar las primeras dos letras, la auxiliar es la tercera letra. En el caso de agarrar la primera y la tercera, la auxiliar es la del medio. Vamos a ver si se cumple. ESTJ, ok, ¿cuál es su función dominante? Su función dominante debería ser una jugadora. ¿Por qué? Porque empieza en E y termina en J. Ok, se cumple. Ahora, como es una función jugadora dominante, agarramos la primera y la tercera. STJ, E y T. Primera y tercera. ¿Y cuál es su función dominante? T, se cumple. ¿Y cuál es la auxiliar? Bueno, la auxiliar es la letra del medio. Bueno, la letra del medio es la S. Entonces, agarramos la S y como tiene que ser el opuesto energético de T, sería así. Entonces, ya sabemos las primeras dos funciones cognitivas y como sabemos las primeras dos, sabemos el resto. Con eso pueden encontrar cuáles son las funciones cognitivas de cada tipología sin tener que ir a buscarlas. Pueden usarlo como una regla de tres, es bastante sencilla, una vez la interiorizas y te sirve para ahorrar tiempo. Pero no es necesario realmente, solamente es para que entiendan que realmente hay un patrón en estos nombres, no están ahí porque sí. Pero bueno, una vez terminada esta explicación, pues lo dejo con Ons para que siga el resto de la clase. Muchas gracias, mi estimado. Es un placer estar de vuelta con ustedes otra vez para comentarles un detalle curioso que quizás no sea tan impactante en la personalidad, pero hasta cierto punto se toma en cuenta. Ustedes saben que posteriormente vamos a hablar también de muchos otros temas, lo que es el eneagrama, lo que vendría siendo sociónica también lo vamos a tocar, por supuesto, y sí. Entonces, un detallito que será foreshadowing para episodios posteriores son las funciones sombra. Ustedes seguramente no se han puesto, no sé si se han puesto a pensar, ¿se acuerdan cuando les dije que todos los MBTIs, todos tenemos todas las funciones cognitivas? Y cuando digo todas. Es decir, un T dominante, sí, o sea, NTP también tiene la función T en algún lado. ¿Pero dónde? Pues después de las primeras cuatro funciones. Recuerden que esto es un detallito que, digamos, es una herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Porque no siempre tiene tanto impacto o influencia en el MBTI de la persona en cuestión. Es decir, se toman en cuenta las cuatro primeras funciones cognitivas, pero hasta cierto punto hay ciertas cosas que se pueden deducir de las que están en el fondo. Por ejemplo, en el caso de INTP tiene ti, ne, ti, fe. Y luego de eso siguen otras cuatro funciones que son justamente las opuestas a esas, que vendrían siendo te, ni, se y fi. Pues sí, es decir, fue un ejemplo muy feo que puedo decir, pero bueno, entonces, ignorando la otra voz que a veces suena por momentos, el hecho es que de eso se trata, que a veces o sea, se le conoce como las funciones sombra a las funciones que están después de las cuatro primeras. Y eso es ¿qué dicen estas funciones de cada persona y de cada MBTI? Pues, ¿qué tanto toma en cuenta esa función? Por ejemplo, INTP tiene, por ejemplo, la función phi de última entre las funciones sombra. Es decir, si tomamos en cuenta las funciones sombra, sería la octava. ¿Qué significa esto? Que así como INTP tiene pues muy dominante la función T, la función phi es como que casi no la toma en cuenta o las cosas relacionadas a, porque repito, todos tenemos todos los comportamientos de las ocho funciones, solo que se toman en cuenta las que están más cerca de la primera y las que están ya de últimas es algo que casi no se desarrolla, no se suele tomar muy en cuenta. ¿Y qué significa esto, por ejemplo, en el caso de INTP? Significa que es, como muchos dicen, amoral o que no sabe lo que siente. No necesariamente, pero más bien es el hecho de que no suele tomar tan en cuenta sus valores personales o no suele dar tan seguido como lo haría alguien que tuviera la función phi un poco más adelante, entre las cuatro primeras funciones, o al menos en las primeras adelante. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, personalidades como NTP y NTP, que ni siquiera las tienen entre las cuatro primeras funciones, obviamente sí tienen, como cualquier persona, como la mayoría de personas, si vamos al caso, un código moral. Es solo que esto no influye tanto, no lo toman tanto en cuenta. Pero
no significa que no la tengan, solo no es algo que toman muy en cuenta, no desarrollan tanto, pero lo tienen, porque todos tenemos todas las funciones. Ahora, hablando de funciones y enneagrama y preguntas, hagan sus preguntas, porque llega el momento en el que podría continuar, pero a base de sus dudas, de nada sirve que yo les diga. Díganme cosas que me hagan decirles cosas. A ver, Recuerden levantar la mano, que es el botón de en medio, ¿verdad? Y yo lo subo para que ustedes hablen, por favor. O si quieren escribir en el chat que ustedes tienen una pregunta, por favor, para poder, ajá, saber. o, o ambas cosas a la vez, sería interesante. Sobre todo si es que pueden. Pero no se preocupen que responderemos todas las preguntas. La diferencia es que las que sean en audio serían como las que tienen ganas de decir que se les pueden olvidar, porque lo que queda en texto no se pierde y ya lo iremos contestando. Igual les recomendaría tener sus anotaciones porque esto no necesariamente termina aquí. Mm, Parece que no hay preguntas, dale, ahora. Me parece que alguien escribió un comentario acá y fue Elmo y dice, bueno, voy a leerlo tal cual como lo escribió mientras otras personas van escribiendo. Y pregunta si leyendo las funciones cognitivas tiene entendido que está entre un 80% seguro de que es INFJ. No se, no siem- Solo que no se comporta de igual manera. Esto ya fue hace tiempo y haré una lectura de nuevo. Bueno, ciertamente, Elmo, es bueno saber, o sea, es bueno verlo nuevamente a veces. Y es que puedes saberlo tanto por ciertas cuestiones, ciertas conductas y tal, como leyendo la información. Sin embargo, a veces es bueno revisar un poco a detalle y no siempre pensar tanto en la introspección de uno mismo, porque a menos que uno sea un phi dominante, o un phi user, por ejemplo, no siempre uno está tan claro de qué cosas puede decir soy ese o no soy ese. Sobre todo los que son un poco más abstractos y un poco más de lógica, por ejemplo, los que tienes más T o T, no siempre se les da tan bien eso. Entonces, si por ejemplo eres INFJ, puede que se te dificulte ver exactamente con qué te identificas a no ser que lo veas a detalle y con tiempo. Sin embargo, siempre hay ciertas conductas generales y ciertas ideas generales y así pues. Pero es más leer un poquito a detalle. Ay, mira esto. Dice Marco, ¿algún tips para poder tipar a otra persona? Me cuesta hacerlo. Bueno, pues un segundo, voy también aquí. Bueno, a ver, en sí, respondiendo a las dos preguntas de una vez, justamente la parte de la respuesta de Elmo responde a la de Marco. Me da curiosidad qué está escribiendo Mayer Crow, que está escribiendo hace un momento. Bueno, la pregunta de Marco y Elmo se responden de forma similar. Para tipear a una persona es más fácil cuando es alguien, una tercera persona. Porque las personas, o sea, uno mismo, a no ser que sea fiduciar, por lo general, no siempre se puede confiar en la objetividad de su subjetividad. ¿Cómo es esto? Que las personas manifiestan muchos comportamientos inconscientemente. No siempre son tan buenas viendo qué hacen, y los que son buenos sabiendo qué hacen, no siempre son buenos explicándolo. Es como que están esas tendencias generales a esos polos. Entonces, ¿cómo puedes tipear a una persona? Para empezar, es bueno tener una buena noción de las funciones cognitivas, irlas viendo y con el tiempo uno las va internalizando y memorizando. Sin embargo, uno va viendo, uno tiene que ver es patrones. Por ejemplo, la función dominante siempre se nota y mucho, pero uno tiene que saber cómo se define. Por ejemplo, la función ni de nuestro querido Elmo, creo que es Elmo, no sé, tiene un carro ahí, a lo mejor es no binario, quién sabe. La función cognitiva de nuestro Kuchao dice básicamente que la función ni es una función bastante compleja, o sea, y a veces puede verse un poco abstracta. ¿Cómo se manifiesta, cómo se puede entender con la teoría sin uno ser un ni dominante? Pues simple, porque hay tendencias generales en el comportamiento de la mayoría, no todos, pero la mayoría de los ni dominantes, ya sea INFJ o INTJ. Suelen ser personas un poco más en el plano de lo mental que lo físico. Se pueden concentrar hasta el punto de disociarse de lo que tienen a su alrededor, de los sentidos, porque tienen la función C de última. No está entre las funciones sombra, pero ciertamente no es lo que más se sienten cómodos tomando en cuenta, la sensación física, el entorno, los sentidos. Un ni dominante por lo general es alguien más mental que físico, alguien más de analizar que de moverse y actuar, alguien que puede hacer muy buenas estructuras si se toma el tiempo de hacerlo, pero que a la hora de improvisar, de actuar de golpe, piensa rápido, te lanzan algo, no se le da tan bien. Tendencias generales, claro está, y no significa que no puedan aprender a reaccionar para ciertas cosas o tener ya ciertas cosas predispuestas, pero ese es un punto a tomar en cuenta. Los ni dominante, INFJ o INTJ.
Oiga, madre, siguieron escribiendo. Me encanta que llenen esto de comentarios, que sean varios. No sé por qué no lo dicen en el audio, ¿verdad? Pero algún día conoceré sus voces. No se preocupen que aquí no hay doxeo. Simplemente les motivaré a hablar. Bueno, a ver, aquí también dice Elmo que su forma de pensar de por sí es rara. Bueno, esto yo creo que me lo medio contesto con la función ni. Es decir, la función ni se basa mucho en la Ok, abstracción. perdóname que te interrumpa, RMS, pero Elmo es Luis. Nada más ya le puso ese apodo. ¡Ay, eso explica el carro! Luis, por supuesto que estoy muy seguro de quién es INFJ, pero suponiendo que Bueno, no lo supiera, bueno, ya te di una forma de verlo tú, pero créeme que si hay alguien que sería bueno tipeando, ese serías tú, por cómo funciona la función fe. Uy, vaya. Es que lo que pasa es que estaba aquí cerca otro carro también que vio la foto de perfil y se emocionó. Y eso que no tenía pilas y estaba apagado, imagínense. Pero bueno, aquí también nos comenta Anthony. ¿Cómo sería el caso de un ni con C? Bueno, justo lo que estaba diciéndoles. Vaya, pregunta contestada. Y eso que no soy ni dominante. No sabía lo que ibas a decir. No lo adiviné. Bueno, contestando la pregunta de cómo sería en el caso de un ni con C, esta combinación en realidad no es posible. Lo que puede llegar a pasar es que sea una persona que quizás su función inferior está resaltando por algún desbalance o por un momento difícil en su vida o por, yo qué sé, alguna de estas cosas. Pero no existe la combinación ni C porque son dos funciones perceptivas, entonces no son compatibles como dominante y auxiliar. Sobre todo porque además de no ser compatibles como dominante y auxiliar, C es la inferior de Ni. O sea, C es el opuesto natural de Ni, entonces siempre va a estar de inferior. Si Ni es el dominante. Entonces en este caso, quizás lo podemos ver como alguna actitud de comportamiento que cambió por mucho estrés o por alguna situación en su vida. Suele ser esto lo que puede pasar para que una persona parezca el C junto al Ni, pero no es así normalmente. Ahí hay que ver, digamos, diferentes momentos en la vida de la persona para saber si realmente es ni o es C o es ni C cuando está muy mal o alguna de ese tipo de cosas. Efectivamente. De hecho, eso responde también parcialmente a la pregunta de Marco. Justamente eso que acaba de decir Carl es justamente una respuesta a lo que estás preguntando. ¿Tengo que tratar de saber la función dominante? ¿Se puede adivinar más fácilmente con otras funciones, como la terciaria, por ejemplo? Pues sí, pero no. O bueno, o sea, más bien no, pero sí. O sea, lo más importante es reconocer la función dominante porque tal y como acaba de decirnos Carl, tienen un orden. Tal y como acaba de decirnos Carl, tienen un orden. O sea, hay una combinación específica. Por lo general hay ciertas combinaciones que no se dan tanto. No hay un ni C, por ejemplo. Si la persona es ni dominante, solo hay dos posibles funciones que siguen después de esa. INFJ con ni fe o INTJ con ni T. Y también hay formas de distinguir cuál es cuál, viendo cómo es la persona con ciertas perspectivas, ¿verdad? Pero es eso, o sea, hay combinaciones específicas. La tablita es algo que una vez se va memorizando o pueden utilizar justamente la combinación que nos comentó nuestro compañero Carl. Por eso, pues, por ejemplo, ¿cómo sabes si la persona es INFJ o INTJ? ¿Cómo distingues eso? Pues para empezar tienes que distinguir si es ni, comenzando por ok. ahí. Y si no sabes qué es ni, entonces la siguiente función es fe, que toma un poco más en cuenta las personas y los sujetos en el entorno, los individuos, y o sea, cómo se convienen entre sí. Mientras que T es más lo práctico, ambiental, y no necesariamente las personas, sino el proceso de una manera más abstracta. ¿Cómo es esto? Bueno, estamos en la oficina y Tengo una ustedes, o duda. sea, tienen que aumentar el rendimiento. Como INFJ pensaría más en las personas y por qué es de repente, qué podría ser que no hagan tanto las cosas. De repente trataría de entenderles, mientras que INTJ quizás podría considerar un poco más el entorno, si el ambiente laboral es adecuado, qué puede ser, aun no necesariamente preguntándoles, o preguntándoles, pero no necesariamente entendiéndolos, qué les está afectando. De una forma un poco más directa y concreta y más estructurada que solo entenderlos de manera más emocional, pues. Parece que iba a decir algo. ¿Continúa? Espera, espera, espera. Ah, bueno, responde esas preguntas y después vayan, porque Jan está aquí esperando la palabra. Ok.
Aquí preguntan, para tipear a una persona, debes conocerla antes, ¿no? O sea, tener una relación un poco extensa con ella, o es necesario andar haciéndole preguntas o no sé. Ok, tienen que tener en cuenta que el tipeo no necesitas conocer a la persona para tipear. Realmente ayuda a conocerla, ayuda a entender un poco más, ayudarla en otras situaciones, pero no es necesario. Pueden tipearlo con preguntas que sean abiertas, puede hacer ese tipo de preguntas para ver hacia dónde tiende a ir más. Y eso poco a poco les va diciendo qué funciones puede tener dominante y auxiliar, o de terciaria e inferior. Y la otra pregunta acerca del tema del equilibrio, ¿realmente imposible que haya alguien con tres funciones introvertidas? Ok, sí, es imposible que haya alguien con tres funciones introvertidas. En todo caso, hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros usamos las ocho funciones. O sea, las ocho las usamos, eso es así. Puede haber una persona que tenga la función opuesta en las partes de las funciones de sombra muy utilizada, muy desarrollada. Puede pasar. También puede pasar, por ejemplo, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, las funciones sombras en realidad no son exactamente las menos usadas, sino que igual esto lo podemos ver en otra clase, pero tienen que ver con otras cosas un poco más avanzadas. Pero el tema es que hay funciones sombras que puedes llegar a usar más que funciones de las cuatro principales. Por ejemplo, la primera función sombra, de hecho, la puedes llegar a ver más que la función inferior. Esto tiene su explicación, pero luego podemos explicarlo mejor. Jan, ¿tu pregunta? Sí, he notado que algunas funciones cognitivas en sí se parecen un poco en el concepto y sabiendo que el cuerpo humano, que es demasiado, pero demasiado complejo, ¿cómo saber cómo notan a simple vista? Bueno, sabiendo que también ustedes han tipeado mucho por chat, ¿cómo notan a simple vista el MBTI de la persona sin verla físicamente, por así decirlo? Bueno, respecto a cómo tipear sin ver a la persona físicamente, entiendo que te refieres a las gesticulaciones y este lenguaje corporal que pueden tener algunas personas, pero no es necesario para poder tipear a una persona. Las preguntas te pueden hablar mucho de qué puede ser una persona y también, y sobre todo esto, qué no puede ser. Porque hay que tener en cuenta que no solamente puedes tipear a alguien eh, tratando de confirmar si tiene una función, sino que también lo puedes hacer a la inversa, tratando de confirmar que no tiene ciertas funciones, o por lo menos las tiene en las funciones sombra. Es otra forma que puedes usar para tipear. En ninguna de las dos necesitas saber el lenguaje corporal de la persona. ¿Te puede dar pistas? Sí, te puede dar pistas, te puede ayudar como todas las observaciones que puedas hacer a la persona, ¿Podrías pero repetirme no mejor? es Ah, no, espérame. necesario. Oye, no, pero es que eso fue exactamente eso. Que como dije, realmente no podría haberlo dicho mejor. Efectivamente eso mismo. Y bueno, eso también responde parcialmente a la pregunta que justo acaba de hacer Marco. Algunas preguntas específicas para saber las funciones de alguien, pues a ver, hay preguntas específicas, pero no sirven de mucho si no sabes específicamente qué estás buscando. A ver, les recuerdo que, y bueno, respondiendo también parte de la pregunta de Anthony, que cómo puedes saber el orden específico de las funciones cognitivas. Como dije, es cuestión de a veces hasta cierto punto de memorizar un poco, y uno debe comenzar con la de uno mismo, que es la que con la que tendría más familiaridad. Es decir, el, por ejemplo, la función sí vendría siendo una que se basa más en reconocer patrones del pasado, lo que uno ha vivido, cómo puede uno aplicar lo que ya conoce, o sea, o a qué se parece esto que uno ya ha visto antes. Específicamente eso vendría siendo la función sí, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, es curioso que la función sí se parece mucho a la explicación que les voy a dar, y es que de eso se trata, ver un poco las funciones de uno ya con uno se familiariza con eso, con las funciones que uno tiene, se le facilita más reconocer las funciones del MBTI que es opuesto o parecido y así poco a poco se va memorizando, porque hay que memorizarlas un poco. ¿Cómo se puede saber el orden de tus propias funciones? Con la tablita justo la que mostró en la imagen, Carl, precisamente esa tabla para saber las tuyas y las de otras personas. Es preferible comenzar con las de uno, las que uno entiende mejor, conocerse uno mismo
y así tiene una perspectiva más adecuada. Entonces, continuando con el punto en sí, pues, para saber el MBTI de alguien, primero debes conocer las funciones para reconocerlas si las ves. Primero que nada, la función sí, por ejemplo, sería así, valga la redundancia, me gustan los juegos de palabras. Pero entonces, ¿cómo reconoces que son preguntas específicas? Ya vienen siendo más bien preguntas que la otra persona no vea demasiado obvia. No sea una pregunta abierta, no sea una pregunta cerrada de sí o no. Debe ser una pregunta abierta en la cual la persona conteste lo que le estás preguntando y hasta lo que no, de ser posible. Por ejemplo, digamos que tú quieres ver si la persona es intuitivo o sensitivo, que esa es la diferencia entre los que son más NT o NF y los que son con la función C. Por ejemplo, la diferencia entre ISTP y, por ejemplo, INFJ. ISTP es mucho más de lo físico, los sentidos y así, mientras que INFJ es mucho más del plano mental. Casi, casi serían opuestos, pero no. Entonces, ¿con qué pregunta uno reconocería si ese es uno u otro? Creo que ustedes ya han escuchado varias veces que les he comentado la pregunta de la naranja. La pregunta de la tazón de naranjas. Aunque, como dije, da igual si se las digo, porque el punto es saber reconocer qué es lo que ve esa pregunta, pero en este caso se las daré ahorita. La pregunta del tazón de naranjas va más o menos así. Si le das a una persona un tazón con naranjas y un palo, claro, la persona perfectamente te puede, o sea, si le das eso, ¿qué haces? Le dices. Ahora, mucho de lo que diga, o sea, no tiene que darte una respuesta específica. No se trata de que haya una respuesta específica que tú dices, si dice esto, significa esto. No. Se trata de saber reconocer más o menos qué da a entender con su respuesta. Una persona puede decir, me las como y ya, y dejo el palo ahí tirado. Y esa sería una persona que es un poco más sensitiva. Probablemente tenga la función C o de dominante o entre las primeras, porque es algo más práctico, directo, algo que puede ver con los sentidos. Una persona que sea más intuitiva, por ejemplo, no sé, por ejemplo, NFP, sería más bien una persona que buscaría un plan más, no tan razonable, no tan inmediato, sería más bien una persona que, por ejemplo, no sé, las agarro y les doy con el palo como si fuera un bate. No es necesariamente práctico, no está algo muy conectado con los sentidos, es una idea imaginativa. Pero ya sabemos que el NE es generar ideas y conexiones, ¿no? Entonces, eso sería una pista de eso. Pero ahora, repito, no se trata de que hagan específicamente esta pregunta, sino que hagan una pregunta abierta en la cual la persona se explaye y, repito, diga hasta lo que no le están preguntando, que no sea muy obvia tampoco, porque eso puede sesgar la pregunta. En plan, ¿tú dirías que eres extrovertido o introvertido? La persona no solo no lo va a saber responder o puede equivocarse, sino que aparte la respuesta puede ser sí y no, y eso no dice mucho. Hagan una pregunta Sí. creativa que la persona no tenga una respuesta preparada de antemano. Esa es la clase de preguntas que deben hacer. Y claro, saber reconocer lo que están escuchando. Otra de las cuestiones que les iba a comentar, perdóname que los interrumpa, pero una de las cuestiones, ¿verdad? Es que ORMS y yo creamos una serie de preguntas, creo que son como unas 30 preguntas, los cuales la gente puede venir a nosotros y nosotros intentamos tipearlos a lo que nos dan a conocer. Ojo, esto de darnos a conocer a nosotros no significa que vaya a ser lo que es en realidad, porque al final de cuentas, ¿verdad? Solamente nosotros estamos viendo lo que ustedes nos dejan ver. Entonces, nosotros estamos muy, muy abiertos a tipearlos en el momento que ustedes quieran, analizarlos, todo. Nos podemos tardar unos días para ponernos de acuerdo y llegar a una conclusión. Ojo, pero esto no quiere decir que sea realmente lo correcto, porque no los conocemos del todo y solamente estamos viendo lo que ustedes nos dejan ver. Entonces, con gusto, nos hablan a mí o a ORMS, podemos darles estas preguntas a la mano si tienen dudas de su MBTI. De lo que pregunta Marcos. Diferenciar entre phi y ti, auxiliar. A ver, ten en cuenta que phi auxiliar sería ENFP y SFP y ti auxiliar sería ENTP y STP. Ok, esto lo vamos a explicar un poco después, cómo funciona la función phi y la función ti, pero básicamente como recuerda, te dice mucho que es introvertido y te dice mucho qué tipo de función es. En el caso de phi y ti, eso es sentimiento introvertido y pensamiento introvertido. Pensamiento introvertido se basa mucho en el razonamiento interno. Es decir, ¿cómo funciona T, por ejemplo?
para hacer una extrapolación de eso. T lo que hace es comparar, ver cómo funciona el mundo, ver sus estructuras y desarrolla la lógica a través de lo que ve en el exterior, lo que analiza el exterior. Entonces, por ejemplo, si una persona con T va y busca un artículo en Wikipedia y el artículo le dice esto es así, 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 él directamente lo deja, ok, es así, 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 y no lo piensa más. Es decir, el pensamiento viene del exterior, viene de lo que ve hacia afuera. No es lo mismo con ti, en donde el pensamiento viene del interior. Necesita procesarlo, necesita entenderlo a profundidad. Entonces, una función T se encarga sobre todo de razonar. Agarran información de afuera, o agarran información de donde puedan, y la van razonando, pensando y repensando hasta irla metiendo en una especie de red de, digamos, axiomas. Red de cosas que esa persona ya sabe que son así. Esto, de hecho, también hace que se parezca al phi, porque el phi también usa lo mismo. Es una red de axiomas, red de cosas que ya phi sabe que es así. Pero, aquí está el tema. La diferencia está en que Ti lo hace desde la lógica interna y Phi lo hace desde el sentimiento, desde la moral y desde lo que te hace sentir bien versus lo que te hace sentir mal. Ti es muy probable que diga esto es así porque yo lo estudié, yo lo pensé, yo lo razoné y es de esta manera. Mira, si pasas por este y este patrón, vas a notar que todo te lleva a esto. Ti tiene una lógica interna muy fuerte. También significa que a la gente con Ti le suele costar mucho aceptar información de afuera sin antes cuestionarla. De hecho, esto es algo muy común de los T. Ejemplo, NTP tiene T de auxiliar y por eso a NTP le cuesta mucho aceptar información de afuera. Ellos se preguntan primero mucho antes de llegar a considerar que algo es de cierta manera, porque antes tienen que procesar y unirla a esa red, digamos, de verdades. Entonces, como este proceso es un poco lento, porque necesitas entender a profundidad un tema, normalmente los T no pueden aceptar algo así como así. Tardan más. Y esto es algo que de hecho pueden llegar a ver en las preguntas que les quieran hacer para tipearlos. En el caso de Phi, es algo parecido, pero tiene que ver con la moral interna. Es decir, para un Phi es muy importante el hacerse la pregunta de esto está bien o está mal, esto me gusta o no me gusta, esto me hace sentir bien o me hace sentir mal. Y todas esas verdades de esto me hizo sentir bien, esto me hizo sentir mal, esto me parece bien, esto me parece mal, esto me parece correcto, esto me parece incorrecto. Todas esas verdades se van conectando en una red. Entonces, ¿cómo saber si a un Phi tú le puedes decir algo y lo va a aceptar? Porque coincide con su moral. Si no coincide con su moral, no lo va a aceptar. Le va a costar mucho aceptarlo. Porque digamos que es como algo impuesto de afuera. No conecta con su interior, que muchas veces está muy intrincado en detalles y sobre todo en una estructura firme. Entonces, ¿cómo diferenciar Phi y Ti? Pues naturalmente diferencias en cómo suele razonar la persona, mediante la moral o mediante la lógica. No necesariamente es lógica tiene más que ver con la lógica interna de cada uno. O sea, los T auxiliares naturalmente son muy de filosofar y de tratar de encontrar respuestas, pero a través de una lógica. O sea, siempre tengan en cuenta que hay una lógica detrás. No importa si esa lógica puede sonar difícil o muy alejada de la realidad. El tema es, para esa persona tiene lógica. En cambio, en Phi no piensa mucho en la lógica, no piensa mucho si algo tiene sentido. Piensa en si algo le parece correcto, que es diferente. No sé si se entiende la diferencia, pero es eso. A un Phi normalmente no le importa tanto si algo tiene sentido o no, sino si es correcto, si coincide con su moral. Ok. Continuando con las preguntas, ¿cómo funciona el sí? El sí funciona, de vuelta, esto es para una clase después, pero en resumidas cuentas, el sí funciona mediante experiencias pasadas. El sí y el C básicamente es experimentar, es sentir, es
la forma más pura de obtener información de afuera. Pero en el caso del sí, se concentra más, digamos, en procesar lo que te hizo sentir. Es una sensación hacia adentro. Entonces, suelen estar caracterizados por ser personas que les gusta mucho recordar, ser personas que de cierta manera asocian sentimientos, bueno, asocian sensaciones con otras sensaciones. Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, una persona puede ser que le guste mucho un tipo de comida porque le recuerda a cuando lo comió la primera vez y eso ya digamos que le recuerda la sensación de haberlo comido la primera vez. No es tanto el sentimiento, sino la sensación. Digamos que las sensaciones suelen ser hacia recuerdos. Pero bueno, eh, eso sería todo. Dejo a Ors para el resto de las preguntas. He vuelto. Buenos días. No sé ustedes, pero a mí me agrada escuchar cómo digo las cosas de manera tan clara. Menos mal que le está quedando así, no yo solo. Trabajo en equipo. Y bueno, continuando con el tema, justamente estaba preguntando, es curiosa la pregunta que está de última en el chat, la última que escribieron, que si las funciones sombra suelen aparecer en algún momento. Justamente más o menos eso estaba diciendo Carl hace un momento. Y la respuesta es que sí salen, se usan, porque realmente todos utilizamos, reitero, todas las funciones en un momento u otro, y las funciones que tenemos dominantes, las que tenemos, al menos las cuatro primeras, incluso si la cuarta no está del todo desarrollada, son las que aparecen con mayor frecuencia en comparación a las demás. O sea, si bien un phi dominante no suele buscar la lógica tal y como estamos diciendo, sino si es correcto en base a su sistema de valores, claro que es perfectamente capaz de usar la lógica, como cualquier persona. Solo es la tendencia general. Pero eso puede pasar. Un phi dominante puede, por ejemplo, y esto sonará muy sencillo, pero para que vean que esto sí se da mucho, por ejemplo, un phi dominante puede tener que resolver una operación matemática, así de simple. Y eso es usar la lógica, porque se resuelve usando la lógica. Así de simple como eso. Pasa muy seguido, pasa en la vida cotidiana todo el tiempo que utilizamos pues todas las funciones, pero por lo general usamos más una que otra y nos sentimos más cómodos usando unas que otras. Es decir, un T, por ejemplo, un T dominante se puede, o no, un T dominante, un T se puede sentir más cómodo justificándose con la lógica y haciendo cosas que tengan que ver con eso y con la información, ya sea la que interprete o la que busque, pero eso es lo que le llama más la atención, mientras que un phi dominante no siempre se basa tanto en eso. Puede buscar cosas que vayan ya en relación con su sistema de valores, pero si no, no siempre le va a llamar la atención. Y eso es una cosa muy a tomar en cuenta, los gustos de las personas. A uno le pueden gustar toda clase de cosas y hay funciones que son muy abstractas y amplias, pero a grandes rasgos, ustedes pueden leer la función dominante de la persona y ven que algo tiene que ver con lo que ya de por sí le gusta hacer. O sea, no es tanto que la persona em, es ti porque le gusta investigar y tener su propia lógica. No, no, no. La persona le gusta investigar y tener su propia lógica porque ya de por sí ya había formado esa tendencia de hacerlo, de ser ti, pues ya era ti de antemano. Me estoy enredando, pero vamos a ponerlo así. Eso. La tendencia general es lo que mide el MBTI. Un ni dominante por lo general, o sea, utiliza la información que va recibiendo del entorno de manera abstracta, lo ordena y así, pero es lo que por lo general más hace. ¿Qué es lo que un ni dominante no hace tanto o no le llama tanto la atención a hacer, pero puede hacerlo? Pues estar en el momento presente. No pensar en qué va a hacer después. Y no analizar, sino describir el objeto que tiene al frente, sentir el olor de algo sabroso que tenga cerca. Puede hacerlo, pero no es, digamos, la tendencia general. No siempre se enfoca tanto en eso como lo haría un C dominante. Ahora, ESTP es igual de, o sea, es perfectamente capaz de pensar en el futuro y en abstracciones como INTJ, solo que no le llama tanto la atención hacerlo. Pero todos pueden hacerlo en cualquier momento. Espero que eso responda a la pregunta, porque si te refieres a en qué momento, por ejemplo, puede aparecer mucho una función sombra, o sea, si sale mucho en ciertos momentos, pues simple. Si la vida de alguna manera obliga a la persona a sacarla. Un ejemplo que me vi una vez fue, ¿cómo se llama ese personaje con lentes de Shingeki no Kyojin? Bueno, si quieren les spoileo el final después. Pero básicamente es que un INTP que, digamos, no sé, lo enlistan a la fuerza en el ejército. Y en el ejército ya no tiene suficiente tiempo de cuestionarse las cosas. De hecho, le iría mal si lo hace mucho y lo termina aprendiendo. Entonces, por fuerza de que el entorno lo obliga, utiliza más seguido la función T. Me dijeron esto y voy a tener que actuar en base a eso. No me gusta, pero lo hago. Se puede sentir incómodo, pero eso.
Eso pasa mucho. Por ejemplo, una persona puede tener un trabajo en el cual tenga que hacer algo que no le gusta y por lo general es eso, porque requiere una función que no es de las primeras, o puede ser su función sombra o la cuarta. Eso vendría siendo la respuesta. A ver, ay, miren, hay más preguntas y comentarios y yo me perdí hablando tonterías. Bueno, no son tonterías, pero me perdí. Entre el chat. Aquí está. Dice Emil, el mochilango. ¿Quién será esta persona? Y yo ya recién había reconocido a Luis. Y dice, doy razón en que me dieron, doy razón de lo que me dijeron de rememorizar situaciones o actividades con el pasado. Empecé a odiar mi coche favorito por meterlo al pasado con mi última ex. Ah, vaya, bueno. Eso es algo que, ¿cómo decirlo? Podría ser o no ser, o sea, podría significar o no que sea así dominante. Pero es por eso que digo que es cuestión de conocer, de familiarizarse con el concepto de las funciones. Porque, por ejemplo, eso parece algo un poco más, o sea, bueno, supongo yo, el mochilango, quien quiera que seas, no sé qué hizo ese elmo que no dice chilango en el nombre de chat. Supongo yo que no es necesariamente tu carro favorito, no necesariamente sería uno que tengas físicamente, ¿no? Que lo hayas usado, que te hayas subido y lo hayas manejado, ¿no? Tal vez sí, pero supongamos que no. Eso es lo que viste. Es una función más intuitiva. Ya no necesariamente sería la función sí. ¿Puedes usar la función sí a veces? Claro que la usas. Claro, todo el mundo se recuerda sensaciones físicas útiles o agradables. Por eso tenemos gustos en comidas favoritas. Pero, bueno, la cuestión es esa, pues que si es algo que recuerdas que viste, pero que no necesariamente lo tocaste, eso llama más por lo intuitivo. Eso no necesariamente sería la función sí. Podría ser, pero no necesariamente. No tanto. Ahora, por otro lado, si era más algo que veías, si tenías, por ejemplo, la imagen, o incluso si lo veías a lo lejos, pero no te habías subido como tal, o sea, si por ejemplo, podría ser más bien otro tipo de funciones, pues, más algo más basado en lo mental. Exacto, eso mismo. Miren, Zeus también está escribiendo algo y Luis también. Ah, es de un juego. Pues sí, efectivamente, eres intuitivo. Y seguramente no te comerías las mandarinas. Ah, que alguien iba a decir algo. Adelante. Bueno, ahí tienes tu respuesta. No solamente se comería la mandarina. Va y te quita la canasta de mandarinas. Ah, yo pensé que iba a decir se la come y la mandarina también. Uy, pues bueno, eso habló por sí mismo. Bueno, pero esto no era apto para todos los públicos. Así es, o sea, y obviamente estábamos hablando de que dieron mandarina y un tazón con otras mandarinas también, y así, ustedes en qué están pensando, no sé. Pero bueno, de todos modos así funcionan las funciones, valga la redundancia. Y claro que les podremos responder más preguntas, sobre todo la de Ave que quiere que hablemos del enneagrama. Y sí que lo haremos. Sin embargo, si con algo podríamos, si hay algo que podríamos decir, digo, esto no necesariamente termina acá, pero si hay algo que les puedo comentar es que el enneagrama originalmente no tenía relación con el MBTI. A diferencia de hoy en día que todas las personas se presentan con MBTI y Enneagrama, como si fueran parte del mismo sistema, aunque se encuentren en diferentes páginas. Curioso, ¿no? Y es por eso, porque realmente eran originalmente sistemas diferentes que la gente fue combinando. Hoy, cómo me encantará cuando llegue el punto en que profundicemos con esto, pero bueno, recuerden una cosa muy importante. Este chat, o sea, lo que escriban acá lo contestamos ahora, pero en el chat principal, en el lobby, ustedes pueden dejar todas las preguntas y como ustedes pueden ver, a mí me encanta responder preguntas y Carl es demasiado bueno de respondiéndolas. Entonces, pues, pregunten y sabrán. Como dicen, el que no pide no tiene. Aunque la Yo tengo expresión una original pregunta. era más rara que eso, pero yo la puse sencilla. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué le dices Carl a Carlos? What the fuck? Porque si le quitas el os, entonces es Carl. Comiste los brazos de esta persona. Seguramente tuviste ese Bye. meme, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí. Mel, ¿quién es este No, chico que no lo vi. metiste que se llama ORMSXD17? ¿Lo No lo conoces? sé, pero solo sé que es muy leal a mí. Así que por eso me lo saco. Ah, Ah, ¿Quién mentira. podrá ser? Funciona como que es una persona que tiene exactamente ese mismo nickname en su firma, así de su documento de identidad. Así todo, como que en el documento de identidad inclusive. Lo podrían Bueno, reconocer de esa manera. Se llama así en todas ya las redes. saben. Ya saben, si alguna vez quieren falsificar la firma del profesor Orns, pues ya saben cómo hacerlo. claro. Uy, si es que les salió igual, ustedes vieran el jeroglífico que es ese, ya verán. Pero bueno, Por pues supuesto que sí, Anthony.
Uno reconoce a otro. Ok, acabo de ver algo que quiero compartir con ustedes, los que están haciendo la clase. Anthony está en el grupo principal de WhatsApp, ¿verdad? Diciendo, creo ser SFJ o INTP ahora. Le dije, te dio crisis de identidad, ¿verdad? Me dice, sí, me estresé y salí a sufrir en silencio. Bueno, Anthony, es una cosa bastante común. Con la respuesta que me diste de lo de las mandarinas, también me dejó bastante pensativo. Porque, ya les había dicho del foreshadowing, bueno, a él también le hice esa pregunta antes. Y me dejó bastante pensativo porque no era la respuesta que hubiera esperado de una NTP. Aunque recuerdo que, ¿cómo se llamaba? Esa SFP que tiene un canal bastante interesante que trató un tema que me llamó la atención y cuando me acuerdo de nombres específicos les paso. Básicamente decía que NTP es un curioso comodín. No sé si ustedes se han fijado en la gran cantidad de personas que a veces terminan maltipeadas, no solo como NTP, ¿verdad? Y es porque, bueno, en sí eso puede pasar. Le puede pasar a cualquiera y le ha pasado a muchos. Incluso los que ven que saben mucho del MBTI, seguramente en algún punto les ha pasado. Y los que no les ha pasado, han dudado. Y todo lo que termina en ado. ¿Y esto a qué se debe? Que, bueno, eso. A veces es una cuestión de conocer un poco mejor las funciones, porque los estereotipos son engañosos incluso aquellos que parecen más o menos razonables. De hecho, ya pronto va a salir un video o artículo sobre eso, ya van a ver, sobre los estereotipos del MBTI, porque algunas cosas no son ciertas y otras pues se basan en una realidad un poco más compleja. Por ejemplo, ¿es verdad que todos los STPs tienen lentes oscuros? ¿Y por qué todos los que conocemos han usado de vez en cuando? Lo ¿Es verdad averiguaremos. que los INTPs no se bañan? Yo digo que sí. Pues, bueno, Yo eso digo tiene que una sí. respuesta chistosa, porque en sí, espero que Ale siga acá. Ale sigue acá, mira. Ah, no sé, no puedo ver bien. Como sea. A ver, ¿saben que INTP tiene la función la función C a lo último, ¿no? A ver, y la Bueno, función no C es, se basa No, muy no en la... sí, la exactamente tiene, de la tiene el terciaria, último. la tiene de Exacto, terciaria. pues, o sea, la función C no la tiene así muy cerca que digamos. Entonces, ¿qué significa No, esto? es, Que, claro que los hay, INTP tiene sí, no sé. por eso, Sí, lo tiene exactamente. muy al fondo, entre las funciones sombra. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto influye, claro, de poder ser un tema más avanzado en la clase, pero digamos que se puede representar más o menos de la siguiente manera. No está acostumbrado a tomarlo en cuenta. Si de por sí tiene la función fe de última y significa que le cuesta utilizarla, imagínese la función C. No la toma tan en cuenta, no siempre se siente tan cómodo en eso. Y NTP, ya les había comentado, puede hacer trabajo físico y tal, como cualquier persona, como todos los seres humanos, o casi todos, pero no es algo que le llame tanto la atención en lo que se fije tanto. ¿Y de qué se trata el C? De los sentidos directos e inmediatos. El hambre, los 5 sentidos básicos, el sentido del equilibrio, las sensaciones físicas en el cuerpo, significa que no está tan conectado con la sensación física de su cuerpo. Entonces el estereotipo, al menos el chiste, viene de ahí, de que no le estresa, no se siente tan incómodo con su cuerpo cuando, por ejemplo, si no se baña o si se lastima o si, por ejemplo, no sé, no salen todo el día y el cuerpo como que siente esa incomodidad que sienten algunas personas por el mero hecho de no pararse a caminar. Bueno, a INTP no le importa tanto eso. Y claro, si hay INTPs que se bañan, por supuesto, como cualquier persona, ya sea que les guste o no. Pero no es tanto que les disguste bañarse, sino que no están tan conectados con la incomodidad de no hacerlo. O sea, inclusive, por ejemplo, una persona puede, hay gente, por ejemplo, que son C dominante o C de segundo, que no solamente sí sienten el sudor de su cuerpo y la sensación de calor, sino que aparte, si no se bañan, casi que se bañan antes y después de bañarse. Hay gente que es así porque simplemente la sensación física la sienten bastante, les puede abrumar la sensación de calor, de incomodidad, de suciedad, pero ahí en ETP, digamos que no le molesta tanto. Y sí puede tener la costumbre de bañarse, pero no es como que le importe si por ejemplo, por alguna razón se va el agua por 4 días y no puede hacerlo y tiene que aguantar. Es como que, bueno, tocará, vamos a hacer otra cosa mientras. Así pues. Y eso aplica para todos los que tienen C después en las funciones sombra o inclusive en la cuarta función. De Bueno, ahí viene el igual, estereotipo. igual hay que tener en cuenta una cosa, que quizás es importante para hacer este análisis más exhaustivo. Eh, Algunos se preguntará por qué NTP, que tiene sí al final, por lo cual tiene C de fuso sombra al final, no tiene ese estereotipo. Ok, aquí tienen que tener en cuenta una cosa, NTP es un extrovertido y NTP es un introvertido, por lo cual INTP tiene más gusto en quedarse en su mundo interno que NTP. Eso por un lado, y por el otro, INTP tiene una combinación de funciones cognitivas que le permiten, o digamos que le hacen enfocarse demasiado en su mundo interno.
¿Qué significa esto? Bueno, naturalmente a los INTP les encanta dejarse llevar por su imaginación y por encontrar estos patrones y ideas nuevas a partir de viejas ideas. Entonces, ¿qué significa esto? Que les encanta, o digamos que les es mucho más cómodo estar en este mundo interno. Entonces, ¿qué pasa al final con INTP y eso? Que al final dejan, eh, digamos que dejan todo lo demás que no les contribuyó a esto para después. Por lo cual es muy común que los INTPs, por ejemplo, se olviden de comer. Esto pasa mucho con los que tienen funciones parecidas. Se olvidan de comer, se olvidan, por ejemplo, de hacer otros tipos de actividades que son más relacionadas a su bienestar físico. Esto suele ser por eso, ya que no, para empezar no tienen la función, eh, ninguna función de sensación cerca del auxiliar o dominante, pero además de eso, no es simplemente eso, sino que tienen una función altamente metida en su mundo interno, como es ti, en el caso de otros sería ni, que hace más complicado fijarse en esas cosas. Por al final, póngase a pensar que el C en un NTP no le va a ayudar a sacar conclusiones. O casi nunca le va a ayudar a sacar conclusiones o a desarrollar nuevas ideas. Lo mismo con UNTJ o lo mismo con UNFJ. Entonces, es normal que les cueste más eh, llegar a percatarse de esas cosas. También, o sea, pueden ver otro estereotipo que tienen los INTPs, que su cuarto es un desastre. Eso se suele decir. Que no siempre es así, pero de vuelta, estamos hablando de estereotipos. Este podría llegar a pasar debido a que tienen T y no T, y naturalmente el C lo tienen muy, muy poco desarrollado. Entonces, para ellos no es un problema que el cuarto esté desordenado, porque ese desorden no les cambia nada. No sería lo mismo, por ejemplo, un STP o yo que sé, un ISTJ o STJ, que al contrario de ellos necesitan el cuarto ordenado porque necesitan ese orden, necesitan ese ambiente, percibir ese ambiente bien. Es importante para ellos. Por eso las diferencias. Y por eso los estereotipos. Y a ver, la otra pregunta, ¿qué pasa con los INTPs que llegan a aparecer INFPs? He oído varios casos. Ok, esto puede llegar a pasar, pero es un tema más de tipeo que otra cosa. Eh, Ahí tienen que tener en cuenta que INTP debería o naturalmente debería tener el fe en el inferior. Por lo cual no debería ser una persona muy sentimental, por así decirlo. Debería dejarse llevar más por el tema lógico. Ahora, ¿cómo es que un INTP puede llegar a ser más emocional o menos emocional? Bueno, de vuelta ahí vamos con las funciones sombras. Si se dan cuenta, INTP tiene ti, ne, si, fe, por lo cual de funciones sombra tienen te, ni, se y fi. ¿Qué significa esto? Que la función, digamos, más emocional está en lugares clave en donde INTP podría llegar a... Sí, sí, ni por función sombra, pero aquí viene el tema. El orden de la función sombra también es importante porque te habla de a qué recurre INTP cuando está nervioso, cuando se siente mal o cuando tiene estrés. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle a fondo en otra clase que tenga que ver con el grip y el loop, que digamos son comportamientos que tienen cada personalidad cuando están estresados o cuando se sienten desequilibrados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en gente, lo que se llama gente insana o con tipo de personalidad más insanos. Pero bueno, en resumen, haciéndolo simple, tiene que ver con esto. O sea, puede ser un INTP que esté muy insano, que esté dependiendo de su función más inferior, lo cual puede hacer que se vea como un INFP. O
Puede ser un INFP que quizás lo estaban tipeando mal por el NE. Pero bueno, ya depende del tipeo y de qué siente la persona que la asemeja más. Pero bueno, dejo a Honor para que siga contestando las preguntas. Hay una pregunta interesante dirigida en el chat. Ahorita voy a leer bien el nombre de la persona específica que lo preguntó para que todos digamos, tú, toma tu respuesta. Y la pregunta era, ¿cómo se diferencia a un SFP de un STP? Porque se parecen bastante, ¿verdad que sí? Es decir, mientras que STP es como, bueno, es que de por sí, aparte de que los muñequitos sean diferentes, en sí la función dominante es la misma. Siguen siendo personas muy conectadas a su sensación física. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos si ambos son personas que ya son más a lo físico, los sentidos y esas cosas? Pues simple, los diferenciamos por su segunda función. Porque por eso les decía en un principio, la forma de distinguir qué MBTI tiene cada persona vendría siendo esa. Reconocer primero su función dominante, porque cuando saben cuál es su función dominante, solo hay dos alternativas posibles. Claro, suponiendo que la persona no esté en loop o en grip, pero como ya lo veremos más adelante, entonces quédense con ese detalle para futuros episodios. Entonces, si la diferencia entre el STP y SFP es más o menos la que habíamos visto en NTP y NFP. Pero bueno, ¿cómo es esto? Que uno tiene ti de segundo y el otro tiene phi de segundo. Y es igual, es decir, la función C se basa en encontrar estímulos tangibles, explícitos, tal cual en el ambiente, tal y como lo perciben los sentidos, cosas que puedan tocar, oler, ver, y de ser posible, más de un solo sentido, no solamente ver y oler y ya, sino que de ser posible algo que puedan percibir con varios de sus sentidos. Entonces, la diferencia es que una vez que pasa por el filtro de C, STP lo analiza, le da una explicación, una lógica interna, un uso propio. Claro, la función C se basa en lo práctico y lo inmediato de ser posible, pero de resto es igual. O sea, STP ve y siente con sus sentidos, lo percibe, lo analiza, ¿verdad? Y ya lo tiene integrado. Y luego de eso, le consigue una explicación a eso que sirva para apoyar la función T, la función C, que digo. O sea, llego, veo que esto es suave, útil y es esponjoso y es liviano. Puede servir para resistir un golpe, una caída, puede servir, por ejemplo, si lo rasgo y lo busco en papelitos y tal, ¿verdad? Pero el hecho es que tengo una explicación específica. Yo sé muchas cosas con las que lo puedo utilizar, sé cómo hacerlo y cómo explicárselo a otros, pero por lo general lo utilizo para lo mío, para lo que vaya a necesitar en el momento, improvisando. Eso queda ahí. Mientras que ESFP usa FI, o sea, toma cosas del entorno y se va quedando con las que más le van gustando. Es decir, hay ciertos sonidos, cierta sensación, ciertos estímulos. De entre los muchos que vive, va buscando, buscando hasta ver con cuál se queda, cuál sí se hace parte de su forma de ser, de su personalidad, de su sistema de valores y gustos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, mientras que STP le ve simplemente la utilidad práctica y lógica a las cosas, es más pragmático, SFP también sabe reaccionar rápido, pero es más de ir buscando en la vida sus gustos, las cosas con las que se va a quedar y que no se van a ir. Ahora, también respondiendo a la pregunta de Zeus, que preguntó si cada cierto tiempo hay que Una, tipearse. una cuestión rápida. Esta y la otra son las últimas dos, porque normalmente las clases es 1 hora y media y hasta ahí. Las demás preguntas se las pueden hacer por el grupo general de WhatsApp o de aquí en Discord a Carlos o a ORMS. Estas van a ser las últimas dos preguntas. Uy, bueno, en ese caso, recuerden pagar su versión paga porque la versión gratuita se les está acabando, como los ojos mágicos de Kakashi en la última pelea. Bueno, dejando de lado las referencias así rápidas, en sí, y esta es una pregunta muy buena, debo decir, ¿hay que tipearse cada cierto tiempo? Pues la respuesta es no necesariamente, pero se puede hacer porque en sí el MBTI no cambia. Uno es un MBTI y simplemente los valores, los valores de sus funciones cognitivas pueden subir o bajar un poco, pero a grandes rasgos uno es más o menos la misma persona. Uno puede entrar en loop o en grip, lo cual temporalmente inhabilita ciertas funciones, pero esto ya es otro tema, pero igual eso no significa que uno cambie de MBTI. Y si uno le sale un resultado diferente, ya sea en un buen tipeo o en un test, eso ya no es tanto porque uno haya cambiado su MBTI. Eso más bien se debe a que quizás el que le habían dicho en un inicio no era el correcto. Es que puede pasar muy seguido que una persona pase, por ejemplo, de, no sé, de ENTP a NFP. Se parecen mucho. Es fácil confundir a un NTP con un NFP.
o un ESTP con un ESTJ. Misma función dominante. Es fácil confundirlos, sobre todo si uno se basa solo en estereotipos. Y entonces eso, o sea, si cambia es porque en realidad nunca cambió, solo no sabías cuál era. Y así, pasa bastante. Ahora, es por eso que es bueno asegurarse de estar bien tipeado. Y no significa que uno no deba tipearse otra vez. Sería para asegurarse, por ejemplo, si algo lo hace uno dudar. Pero a grandes rasgos es cuestión de buscar uno, estar muy seguro de eso, uno siempre puede investigarlo. Las dudas quizás nunca se disipen del todo, pero a grandes rasgos uno tiene un concepto. Eso se puede explicar más por la combinación con el eneagrama, quizás, que da detalles, no es el mismo sistema, pero puede dar detalles complementarios, o puede ser, por ejemplo, por ciertas cosas que pasan con el MBTI, como que aparezcan ciertas funciones sombra, el loop, el grip, e inclusive por no entender bien una función y confundirla con otra. Por ejemplo, digamos que una persona es una función introvertida, ni, fi y ti. Si uno no sabe reconocer bien alguna de esas, uno puede pensar que la persona muy introspectiva es INTP y que está muy concentrado analizando sus ideas. O puede pensar que, pero la persona puede estar considerando sus valores internos en el momento. Puede ser una persona que de repente no reacciona tan rápido por otra razón que no sea la función como tal. Puede ser que en ese momento se confundió. Pero es por eso que hay que ver a grandes rasgos qué es lo que mayormente sale en la persona, lo que manifiesta la mayoría de veces. No es necesario tipear tantas veces, sino hacer uno solo bueno y entender por qué ese es así. Y bueno, aprovechen las preguntas que quedan. ¿Cuáles Bueno, son sus últimas palabras? A ver, bueno, ¿tienen algo que decir antes de irnos? O sea, bueno, ustedes dos, o recuerden, RMS, Carlos, por favor, no los otros que están preguntando. No vamos a terminar en toda la noche si seguimos así. Para eso van a haber más clases, recuerden, son cada 15 días, un miércoles sí, un miércoles no. Y si todo sale bien, para el día de mañana estaría esta clase en YouTube, para que no tengan ninguna apuro. Very nice, como una especie de podcast, en el cual todos estamos sentados con muñequitos de colores alrededor, con muchos pósters y ¡ay, miren esto! ¡Elmo quiere hablar! Y también Zeus. les Elmo y quiere dar alguna Zeus. No, palabra. no les den la palabra, no les den la Jan también quiere palabra, hablar. que ya nos vamos. Ya, Disculpen, Bueno, chicos. podríamos darles la palabra y luego, mientras están hablando, cortarles en el último minuto, pero eso sería muy cruel. ¿Quién pensaría en algo como eso? Yo no, y ustedes, si lo están pensando, son muy malas personas, tengo que decirles. exacto. Wink, wink. Tan adorable ahora, ¿Cuál sí. Cualquier pregunta en el chat de WhatsApp o el de aquí de Discord, para eso están. Y pueden etiquetar a ORMS y a Carlos, que son dos de los administradores, y ya, punto, se acabó. No más preguntas. Nada de Un placer profanidades, estar acá Luis. con ustedes. En Te fin, vi, ¿algo te vi- ORMS, Carlos, que quieran decir antes de ir? no, pues eso, recuerden que las clases son cada 2 semanas y la semana que viene pues les vamos a decir cuál va a ser, de qué va a tratar la próxima clase. Vamos a estar hablando de cada función en más profundidad. Esta clase era introductoria y más que todo para explicar nociones básicas. Así pueden acercarse a las otras clases con un poco más de contexto. Sí, bueno, como les decía, en el grupo de WhatsApp, en avisos, tienen el temario. También lo subí a historias y también lo subí al grupo de avisos generales del canal. Así que ahí pueden ver el temario de MBTI y Enneagrama. Ojo, no son los únicos dos temas que vamos a tratar. También vamos a tratar la variante instintiva, el temperamento, el Socionics, el Big Five. Pero como las teorías más grandes hasta el momento es la del MBTI y el Enneagrama, son los dos temarios que estamos abarcando ahora. El día de hoy fue el de qué es el MBTI, las diferencias entre las funciones cognitivas NE, NI, FE, FI, T, TI y C, SI. Se los va a decir en la siguiente clase. Y así para que en esa clase vayan anotando las preguntas y todo, ¿verdad? Y así pueden saber con cuál se identifican más de cada función cognitiva. Ahora sí. ¿Algo que quieran decir Les quiero ustedes dos, decir, chicos?
Uy, ups, alguien está diciendo algo y hablamos al mismo tiempo. Ahora nunca sabremos qué iba a decir. A menos que lo repitas. ¿Qué ibas diciendo? ¿Qué algo que quieran decir antes de irse? Nada. Que cuando te veamos, puede ser en cualquier momento, en el texto, en el grupo. Me dices, te digo, te decimos y hacemos. A ver, sí, eso. Mándanos un mensaje a ORMS o a mí por privado y nosotros intentaremos hacerlo con las preguntas que te dijimos. De igual manera, cuando tengamos todas las clases abarcadas, claro que si en algún punto nos dedicaremos a esto mismo, a tipear. Vaya, pero por ahorita la cuestión es que ustedes mismos lo hagan por la autopercepción que tienen ustedes mismos. Me alegra que hayan estado acá el día de hoy, en este bello y soleado día, por supuesto que sí. Espero que nos encontremos próximamente en el grupo, que hagan muchas preguntas, bastantes. Miren, no se preocupen porque no hay preguntas tontas, solo hay, yo tengo un profesor que decía, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Pero ustedes por eso van a preguntar. Bueno, también pueden ser gente que me pregunta y aún así, mejor no les digo el resto. Pero bueno, como les dije, hasta de las preguntas que parezcan más absurdas pueden salir respuestas interesantes. Así que no se preocupen, yo no les juzgo por lo que pregunten, ni por nada en general, ni siquiera por ese cadáver del domingo pasado. Ay, bueno, ya te reíste, ya nos exhibiste. Bueno, no importa. Lo importante es que esto no va a salir a YouTube y la policía no lo va a ver. Wink, wink. En fin, Recuerden que 11 es NTP y tiene mucho sentido del humor, así que no se tomen tan en serio lo que está diciendo. Gracias por aclararlo, porque te imaginas que alguien piense que sí era en serio. Bueno, que si lo no, fuera, no lo Raichu, podrían saber con ya esto. llegaste tarde. Raichu, ay, mira, no, llegaste justo a tiempo para la despedida. Pues no te preocupes, te guardamos pastel. Soy yo. Qué oso. No lo sé, Big Husher, es de noche, entonces, ¿cómo sabemos que estás ahí? En fin, es todo. 30 preguntas solo debe llevar $5 porque no es gratis. En efecto, $5. Vamos a empezar a cobrar cada clase, por cierto, nada se crean. Eh, bueno, es todo por el momento. ORMS ya dijo sus palabras y más de lo que teníamos contado. Carlos, ¿quieres decir algo más? No, nada más. Parece que está todo listo. Ok, perfecto. Ahora sí. Chao, chavos. Los voy a desconectar porque, ajá. Escuchen el sonido de la maquinita de pi cuando se desconecte todo.